El día de hoy, traders, nos encontramos en una sesión de operativa y en esta sesión de operativa voy a tratar de aplicar las estrategias que te he enseñado en los videos de mi canal. Así que presta mucha atención y no te pierdas ningún detalle. Yo normalmente antes de operar ya conozco el tipo de operación que estoy buscando, el tipo de estrategia y el tipo de mercado. Inclusive en otro de mis videos les he comentado que necesitamos un gráfico que tenga volumen de decisión o de indecisión, pero que se mantenga en un rango. Eso, en mi punto de vista, es lo que te va a dar las mejores operaciones cuando hablamos de opciones binarias. Y en los gráficos que tengo ahora, al menos este que tenemos por aquí, es el que tiene condiciones similares a lo que buscamos normalmente. Vemos que aquí se encuentra por ahí en un soporte. Perfecto, tenemos un soporte en la parte inferior del gráfico y podríamos buscar una operación en una continuidad hacia la alza. Entonces vamos a preparar por aquí la operación. Voy a seleccionar de capital, vamos a poner $400 y aquí yo estaría buscando una operación en velas de rechazo hacia la alza. ¿Por qué? Muy fácil. Puedes identificar que el punto de cambio anterior ha tenido velas de rechazo. Entonces vamos a utilizar estos mismos principios para nuestra operación. Necesitaríamos que el gráfico o esta vela que se está presentando nos haga un movimiento bajista en los primeros 30 segundos para poder ingresar hacia la alza a 30 segundos. Vamos a ver si nos da el movimiento. Ahí lo está dando, esa es nuestra confirmación. Vamos a esperar y a ver si podemos meter la operación. Tendría que ser en el segundo 30. Bueno, ahí lamentablemente no lo hizo. Pero mucha atención aquí, porque como estamos buscando un movimiento hacia la alza, es decir, tenemos onda alcista, retroceso, impulso, todavía tenemos toda esta extensión para poder operar. Y en caso que no sea velas de rechazo, podría buscar la continuidad después de esta vela, porque ya una vez que testeó esta zona, entonces nos tiene que hacer la extensión. Ahí, operación $400, un minuto. Y anteriormente, lo he explicado en otros de mis videos, cada uno de los impulsos que nosotros vemos en el gráfico debe de tener una extensión en su movimiento. Deja que finalice esta operación y te explico un poquito este tema de las extensiones, que es la verdad bastante simple, pero vamos a ver cómo finaliza esta operación. Como fundamento básico de una tendencia, este impulso siempre debe ser mayor que el anterior, ¿ok? Entonces debería de llegar más arriba que esta línea de por aquí. No quiere decir que vaya a llegar en una sola vela, pero ahorita te explico el tema de las extensiones. Vamos a ver cómo finaliza esta operación. La verdad que se ve bastante buena, e inclusive voy a preparar una segunda operación hacia la alza. Híjole, no me convenció, pero tenemos operación ganadora por $356. Y déjame te explico, este fundamento es bastante simple y que puedes utilizar en tus operativas. Cada que tú tienes una tendencia se define por tener impulsos cada vez mayores que los anteriores. Es decir, tengo una tendencia y mi próximo impulso es mayor que el anterior, y mi próximo impulso es mayor que el anterior, y así sucesivamente. Y cada uno de estos impulsos debe de tener una extensión. Es decir, para que el gráfico se mueva de un lugar a otro, debe de tener una extensión. Ahora te lo explico de una forma muy simple. Déjame te pongo aquí un rango pequeño para que puedas ver la representación de lo que te digo. Cuando el gráfico se tiene que mover de un punto a otro, del punto A al punto B, soporte a resistencia, resistencia a soporte, debe de tener una extensión. Es decir, en su movimiento, una de las velas o varias velas deben de extenderse para llegar a un lugar. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tienes un movimiento que la primer vela ya te hizo esa extensión, entonces las próximas velas van a tener un volumen pequeño porque ya tuviste la extensión del movimiento, ¿ok? Pero cuando el movimiento empieza con velas pequeñitas, entonces todavía tiene por hacerte la extensión, es decir, la vela de mayor volumen. Y en el caso de una tendencia, por ejemplo, es importante saber que si tú vas a operar una tendencia, siempre debes de buscar tus operaciones en la parte baja de la tendencia. Mucha atención aquí. Recuerda que si quieres abrirte una cuenta en el broker que estoy utilizando, en la descripción de este video tienes el enlace de registro. Y si quieres formar parte de mi academia privada, en la descripción tienes todos los detalles. Es decir, aquí. ¿Por qué? Porque es el momento en el que el gráfico cambia
de un sentido a otro, y este impulso que está comenzando, como lo puedes ver aquí, te debe de hacer una extensión. ¿Y para qué? Bueno, para que el impulso entonces, déjame te lo pongo con un esquema un poquito diferente. Yo tengo un impulso, un retroceso, y este retroceso que acaba de finalizar, es decir, el impulso que va a comenzar, debe de superar al impulso anterior. Y para que esto suceda, necesitamos una extensión. Si la primera vela ya hace una extensión, entonces las próximas velas van a tener un volumen pequeño, o es probable que cambien de sentido, inclusive que llegues a perder operaciones si no tomas esto en cuenta. Pero en cambio, cuando las primeras velas de un movimiento, de un impulso en una tendencia, todavía no pasan al impulso anterior, entonces puedes tener una gran oportunidad de operativa en una continuidad, porque la próxima vela es la vela que te va a hacer la extensión para superar al impulso, y en muchas ocasiones esta vela va a llegar a la par del impulso anterior. Ahí, como lo puedes ver aquí, mira, muy simple: impulso, retroceso, y este impulso llegó a la par que el anterior. Esto nos indica que ahora podemos tener un cambio de movimiento hacia la baja. ¿Por qué? Porque entonces el impulso ya no pasó al anterior, y esos son los fundamentos básicos de una tendencia. Siempre tienes un impulso mayor que el anterior, y en el momento en el que uno ya no es mayor, entonces te indica un cambio de movimiento. Entonces, traders, vamos por esta segunda operación. Vemos que el gráfico puede que se quede en un rango. Voy a utilizar el interés compuesto y voy a operar en una paridad de vela. Presta mucha atención ahí. Voy a buscar una paridad de vela. Esto también ya lo expliqué en otros de mis videos, pero una paridad de vela es cuando el gráfico retrocede de la misma forma en la que ha llegado a hacer un movimiento. Es decir, aquí está clarísimo. Te da una vela de volumen, déjame, te lo marco por aquí. Te da una vela de volumen y retrocede con una vela de volumen. Facilísimo. Y en la operación en la que voy a entrar es exactamente lo mismo. El gráfico aquí nos hace una vela de volumen y vamos a buscar que entonces tenga un retorno con una vela de un volumen similar. Este retroceso no necesariamente va a ser perfecto, pero esa es la idea de las paridades de vela, que el movimiento contrario, es decir, el retroceso, tenga un volumen similar a como llegó. Bueno, ahí tenemos la paridad de vela y tenemos $712. Entonces, traders, aquí tienen estas operaciones que metí el día de hoy, tanto con la estrategia de continuidades como paridades de vela, y realmente puedo decirte que son estrategias muy simples que cualquiera de ustedes puede aplicar en cualquier tipo de mercados, en el caso que estés haciendo opciones binarias. Entonces no olvides suscribirte a nuestro canal, deja tu like en este video y súper importante, recuerda que estamos haciendo sorteos y dinámicas entre todas las personas que comenten en mis videos. Aquí tienes un próximo video para que puedas verlo, dale click y no te lo pierdas.